Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración. Cada día que pasa vemos muchos ejemplos recientes de grupos, personas y situaciones que se ponen de manifiesto la gradual decadencia espiritual. Cada vez que hablamos acerca de personas, de gente, vemos como gente, personas, grupos, inclusive hasta estados de algunos países, donde hay una decadencia fuerte en lo espiritual, en lo moral o en lo social de una familia. Eso era lo que decíamos cuando comenzamos esta serie hace casi 2 meses atrás. Barranca Abajo, ¿se acuerdan de eso de Barranca Abajo? De esa obra teatral de lo cual hablaba de la decadencia del ser humano. Y lo más sorprendente es que se buscan excusas para que no dé tanto la sensación de que se va a la destrucción. Con el hecho ahorita actual de los grupos que usan las banderitas de colores o cualquier otro tipo de gente, o que se hace porque tiene una percepción de lo que ellos piensan que podrían ser, y obligan o tratan de hacer leyes para tratar de obligar al resto de la gente que le respeten y le crean lo que ellos dicen que creen que son. Eso tiene que ver con una decadencia espiritual, una decadencia moral, una decadencia social de los valores del ser humano. Esta decadencia está en la vida, por ejemplo, de los artistas. Usted ha visto unos cuantos por allí, cantantes, o inclusive deportistas, donde ahorita el boom para estar a la moda es que tú tengas una relación con una persona de su mismo sexo. Eso es lo normal, eso es lo común, eso ya... Donde, por ejemplo, el derrochar dinero, el drogarse o ingerir licor o fumar, o porque yo tengo dinero más que otra persona y por eso puedo humillarlo, o se divorcia porque ahorita ya parece tan tonto y tan ridículo que una pareja tenga tantos años casados juntos. Tiene que divorciarse ya es hora, ¿no? Y entonces toman algunas parejas puntuales o específicas y la alababan y la exaltaban diciendo, wow, tantos años juntos, qué bueno, se separaron, entonces es un boom. Bueno, porque eso es lo que es normal. Y lo más tremendo de uno de estos divorcios o separación de gente muy conocida, nos enteramos que entonces él dejó a la mujer para irse con un homosexual. Así está la sociedad. O personas como, por ejemplo, Whitney Houston. En un programa en español, en una oportunidad, la periodista dijo, deberíamos recordar solo su gran voz y olvidarnos de sus excesos, de su drogadicción y de cómo murió. Entonces parece que tiene más valor la capacidad o habilidad que pueda tener una persona que la propia esencia de la persona, de quién es la persona. La decadencia está en nuestra sociedad el día de hoy y buscan ponerle lindos nombres a sus pecados para que no se note tanto. Algunos le llaman diversión, otros le llaman solamente es una broma, otros le dicen que es libertad, que eso es la libertad, otros le llaman derecho, porque de paso la mayoría de esa gente exigen que respeten sus derechos, pero no respetan los derechos de los demás. Algunos inclusive le llaman, bueno, esa es tolerancia, tenemos que tolerarlo, entre muchos otros. ¿Cuáles son las causas que llevan a esta decadencia? Hablamos en este primer mensaje de esta serie. ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿O qué es lo que quiere dar a entender, como dice la Escritura,
El príncipe de este mundo es Satanás y él es el que gobierna. ¿Cuál mundo? Cuando la Biblia habla de mundo puede referirse a tres tipos de mundo. Número uno, el mundo espiritual, donde se mueven los espíritus, donde se manifiesta el Señor, los ángeles, Satanás y sus demonios. Bueno, ese mundo no lo gobierna Satanás, ese mundo lo gobierna el Señor. Está el mundo también, el mundo de los sentidos, en el cual vivimos, donde están nuestras casas, nuestros vehículos, donde están los árboles, la vegetación. Ese mundo real tampoco lo gobierna Satanás. Cuando se habla de ese mundo, que él es el príncipe de este mundo y el cual él gobierna, estamos hablando del sistema de valores, de la manera de pensar de la gente. Entonces, cuando empezamos a revisar la gente, cómo piensa y cuál es su valor, decimos definitivamente está gobernado por el diablo. A ese mundo es que gobierna Satanás. Y por supuesto, quiere influir sobre el mundo físico y por supuesto sobre el mundo espiritual. Ahora, para poder entender un poquito mejor eso, debemos comprender algunas cosas. Primero, la ley del hombre condena por acción. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa de que el hombre es condenado por lo que hace. Pero la ley de Dios lo hace por intención y por omisión. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, y le presta atención a esto, que esto te va a bendecir tremendo. ¿Cómo es esto? El hombre, el ser humano, condena a la gente, a las personas, por lo que hace. Pero el Señor toma en cuenta no tanto la acción, sino la intención del corazón y en algunas cosas la omisión. El que se hace loco, el que tú eres conmigo. Préstame atención, vaya conmigo por favor. Romanos capítulo 3. Versículos 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque, en otras palabras, por las acciones todo el mundo está raspado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Dios establece la ley, Él lo que está dando a conocer cómo usted y yo fallamos delante de Dios. Ahora, ¿cuál fue su reacción la última vez que alguien le acusó de hacer algo indebido? ¿Cómo fue su reacción? ¿Quién, yo? No, pero yo no fui. No, no, estoy equivocado. Así no son las cosas. No. Por ahí no va el asunto. ¿Qué hicimos? Negar, discutir, defender. Eso lo hace el ser humano que está entendiendo que está siendo juzgado por algo que se hizo. Y seamos culpables o no, siempre buscamos la forma o la manera de negarnos y de decir, no es así, te has equivocado, o pasó fue de esta manera, para que trate de comprender o aceptar la falla que yo cometí o que tú cometiste. La Biblia nos dice que el mundo permanece con la boca cerrada bajo el juicio de Dios poderoso. Porque usted y yo no podemos tratar de justificar delante de quien sea, ¿verdad que sí? Pero ¿será que podemos justificarnos delante de Dios? Que lo sabe todo, lo conoce todo y sabe inclusive por qué intención hicimos las cosas. ¿Vea qué diferente? Porque usted no puede saber con qué intención yo estoy predicando.
Aparentemente usted pudiera decir, caramba, pastor, pero tiene que ser por algo bueno, porque está predicando la palabra de Dios, porque está enseñándonos, porque está ministrándonos, porque se está dejando usar por el Señor, o porque usted quiere que la unción que derramó sobre su vida se derramada sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Pero usted no conoce mi intención. Pero Dios sí. Y Dios sabe por qué yo estoy predicando. Dios sabe por qué todavía estoy en este lugar. Se lo voy a poner más para que me lo entienda. Dios sabe por qué todavía estoy en Venezuela. Aló. Escúcheme. La Biblia nos dice, nos enseña que no podemos tener ni excusas ni argumentos delante de Dios. Delante de la gente se lo decimos y ellos a lo mejor se lo creen. ¿Verdad que sí? Pero delante de Dios, ¿qué les podemos decir? Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile los argumentos, dile las excusas. Dile, no valen delante de Dios, dile. Delante de la gente de repente se lo cree y la pegamos. Hemos llegado al punto con Dios en el que estamos dispuestos a dejar de defendernos y esperar la decisión divina. Se lo voy a plantear de esta manera. Delante de la gente constantemente estamos excusándonos. Somos muy pocos las personas que reconocemos y decimos, de verdad que cometí un error, perdóname, fallé, me equivoqué. Siempre buscamos, no, pero es que yo hice esto porque me dijeron aquello, o yo hice lo otro, me sonó así porque aquello funcionó así, o yo dije de esta manera porque me habían dicho lo otro, y siempre buscamos la forma, la manera de excusarnos por lo que decimos, por lo que hacemos, por las acciones que tenemos. Pero tenía que llegar al punto, escúchame, donde usted y yo no tenemos que defendernos. En una de estas lindas experiencias que hemos vivido como pastores, en una ocasión, en un malentendido que hubo, porque así hay personas, ¿no? En estos días recordaba con alguien conversando sobre eso, le decía, la gente viene y se congrega, se convierte, Dios lo trata, la procesa, lo limpia, lo restaura, la bendice, la prospera, se va de la iglesia y generalmente siempre hablan mal de los pastores. A veces los líderes también, y a veces el resto de la iglesia. El asunto está que una persona, otra le dijo que yo le había dicho que votara a una mujer con su esposo y sus hijos y lo dejara en la calle de una casa. Y recordaba en estos días eso, y yo una de las cosas que de hecho la pastora le dijo a ella, le dijo, pero tú le vas a creer a esa persona que a nosotros los pastores, ¿en serio? Una pregunta, oh, pero que me lo dijo, pero increíble. Porque es así, la gente le cree a quien sea, Y cuando me encontré a ese personaje, en esa oportunidad, me alzó la voz, me gritó, me lanzó la cara, usted es un falso pastor, un falso, bueno, está bien, querés lo que tú quieras, no hay problema, está bien. Yo no me voy a poner a discutir por eso. Yo no me voy a llevar a poner al nivel de discutir contigo, a defenderme. Yo dejo que el Señor me defienda. Amén. De hecho, andaba con un discípulo de la iglesia. Y yo solamente le hice una pregunta, ya va. ¿Él fue el que te hizo el comentario? ¿Que se la pasa contigo? No, él no fue. Bueno, pregúntale a él qué fue lo que pasó, porque él estaba allí. Cuando yo dije lo que dije, él estaba ahí. Pregúntale. No, yo no tengo por qué preguntarle a nadie. Ah, pero sí le crees a otra persona. Tranquilo, no hay problema. Digo, un día que actúes como persona, que no te alteres, que no grites, que no quieras pelear, conversamos. Le dije, bueno, nos estamos, nos fuimos. Me llama la atención porque como 3 meses después más o menos lo vi en un lugar, y entonces tú sabes la actitud, ¿no? de
Que el que sabe que cometió un error y no sabe dónde meter la cabeza, ¿no? Cuando ve que estamos por ahí. Y yo fui hasta allá, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y le dije, de hecho, cuando le estiré la mano, sí que me vio, caramba, pastor, bien. Como un temor, una cosa. ¿Sabes por qué? Porque lo que actuamos de la manera de Cristo, sabemos para quién actuamos. Y vuelvo y repito, yo hoy puedo parecer el mejor hombre predicándole la palabra de Dios y usted puede decir, wow, ese pastor es una bendición, ese pastor tiene verdad que una tremenda palabra, una tremenda unción, qué tremenda bendición completa, poderosa. Pero usted no conoce mi intención. Y usted me está juzgando por lo que está viendo o por lo que está escuchando. Dios juzga por lo que está en mi corazón. Amén. ¿Aló? Escúcheme esto. Tenemos que llegar al nivel de dejar de defendernos. Dile a la persona que tiene cerca, dile, deja de defenderte. Deja de defender. Escúchame. La Biblia dice que nosotros somos justamente crucificados con Cristo. Estamos crucificados, ¿verdad que sí? Ajá. Cuando nos defendemos, usted y yo no bajamos de la cruz. ¿Aló? Y sí, casi siempre nos bajamos de la cruz. Porque tratamos de justificar, de defendernos, de decir eso no es así, eso no es para acá. Escúcheme, porque si no fuera así, detengámonos y reconozcamos nuestro pecado delante del Señor. Si lo hemos hecho, lo que sigue serán buenísimas noticias para nosotros. Porque como la gente juzga lo que ve o lo que escucha, pero Dios juzga lo que está en el corazón con la intención de que hacemos las cosas, entonces, préstame atención, no te lo pierdas, solo entonces seremos bendecidos. ¿Por qué? Porque aun cuando los demás renieguen, los demás no acepten o los demás nos rechacen, el Señor va a decir, yo sé por qué tú lo hiciste, papá, y lo hiciste con la intención correcta, así es que tiene que ser. Y yo prefiero el favor y la bendición de Dios que de la gente. Muy bien, así es. Escúchame. Estos versículos vemos dos propósitos en la ley. ¿Por qué Dios estableció la ley? Estoy hablando de los mandamientos, de toda la ley, pero específicamente los 10 mandamientos. Primero, nos muestra dónde pecamos. Si no hubiera ley, la ley nunca me va a confrontar y me va a decir en qué fallé yo. Por ejemplo, ¿a usted alguna vez lo ha multado una multa de tránsito por conducir? ¿Alguna vez lo ha pasado? ¿Sí? A mí nunca me han multado, gracias al Señor, yo he sido un buen piloto. Pero sí he tenido mi falla, como la falla que le dije, la moto esa que le conté el domingo. Pero bueno, el asunto está que, ¿cómo sé yo si yo cometí una infracción? Este fiscal de tránsito, o policía de tránsito, como le llaman ahora, le decía, cometiste una falla. Yo la reconocí, yo dije, ¿verdad? Cometí un error. Llevaba 4 en una moto de 2, o para 2 personas, está bien, yo lo reconozco, está bien. Pero ¿cuál era la consecuencia de esa falla? Una multa, no quitarme la moto. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿cómo sé yo que yo peco delante de Dios si no tengo una ley que me corrija? ¿Aló? De hecho, le voy a decir algo. Tristemente voy a decir esto. Y por eso hay un poco de evangélico más enredado que el carrizo, porque no sabe qué inventar de nuevo para poner como ley o estatuto dentro de las iglesias que no se rigen por la palabra de Dios. ¿Quiere uno de esos? ¿Quiere uno? Hay que ver, pero tengo un poco de cotufa en la cabeza, vaca sagrada. Hey, aquella persona que dice que no puede tomar la cena del Señor si no se ha bautizado antes.
¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿En qué parte está escrito? ¿Dónde? ¿Cómo? O que gente que no se ha bautizado no puede llegar hasta acá donde estoy yo, porque este lugar es santísimo y te puedes morir. Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos la ley, dile. Necesitamos la ley. La ley nos enseña que somos pescadores desvalidos y debemos acudir a Jesucristo en búsqueda de misericordia, porque ya la ley la cumplió Jesús. Esa ley la cumplió el Señor. Él fue el único que la pudo cumplir. Segundo, ¿qué hace la ley en nosotros? La ley revela el código moral establecido en ella para guiarnos en la forma de vivir, sosteniendo ante nosotros las normas morales de Dios. En otras palabras, la ley lo que hace es confrontarnos con nuestra manera de vivir, con nuestra falla, con nuestros pecados, y nos corrige para vivir correctamente. Si la ley, mucha gente habla de la gracia. De hecho, en una oportunidad una persona que se congregaba con nosotros me dijo: pastor, pero ¿cómo usted está hablando hasta de la ley y del Antiguo Testamento? Usted que hablar de la gracia de Jesucristo, 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 Jesucristo. Porque yo estaba hablando de los nombres redentores de Jehová. Es una serie donde está Yahweh o Jehová, donde está Elohim, o las derivaciones de Jehová, como Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, todas esas cosas, ¿no? Pero digo, pero tú como que no viste la predicación. No, viste un pedacito nada más, porque yo en cada etapa, manifestación de nuestro Dios en el Antiguo Testamento hacía un paralelo con el Señor Jesucristo en el Nuevo. Esa parte no la viste, yo. Escucha esto. Él me decía: pastor, está hablando tanto de la ley, porque estamos en la gracia. Y yo le digo: bueno, déjame decirte que si la ley no existiera, la gracia tampoco. Y la gracia se sustenta como base en la ley. No ganamos la salvación cumpliendo la ley. Presta atención a esto, por favor. Porque nadie lo pudo hacer, excepto nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que cumplió a cabalidad. Los demás salimos la par. Él cumplió la ley a la perfección. Sino que agradamos a Dios cuando nuestras vidas se someten a esa ley revelada. Porque como yo decía en estos días atrás, Jesús, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, Jesús le habla a la gente acerca de la ley, pero se le olvida la esencia de la ley como tal. El motivo por el cual el mundo entero, en todos sus ámbitos, en todas sus partes, se va de decadencia, es porque a diario y a conciencia se han ido cambiando y acomodando a gusto propio algo que no cambia, y es la ley moral de Dios. Dios desde el principio de la creación no dijo: crezcan, fructifiquen, gobiernen, vivan en santidad. Años después lo sigue diciendo igual. Esa ley no cambia. Pero la decadencia moral, espiritual y social ha tratado de manipular eso. No, pero sí es permitido de vez en cuando, no hay problema. Dele ahí. No te preocupes, no te enrolles por eso. Escúcheme esto. El problema está en que hemos descuidado. De hecho, yo creo firmemente que esa es una estrategia de Satanás. Que la gente diga: olvídate de la ley, estamos en la gracia ahora. ¿Por qué? Porque la ley me decía cómo debía de vivir, pero la gracia aparentemente me dice: haz lo que quieras. Y le voy a revelar algo hoy, una perlita se le voy a regalar el día de hoy. Escúchame esto. Nosotros deberíamos estar más pendientes de la gracia que de la ley.
en cuanto a santidad y en cuanto a obediencia. Le voy a decir uno de tantos para que se termine de cortar la cotufa. La gente espera o cree que como la ley ya se fue cumplida y piensen que inclusive vino a ser abolida, rechazada, porque ahora vivimos en la gracia. Yo voy a explicar un poquito más adelante, de repente para el domingo, porque no me da chance de hoy, en los tipos de leyes que hay y cómo se manifiesta en nuestras vidas y todo aquello, no se preocupe. Pero préstame atención a esto, para que te lleves esto en tu pensamiento. La ley me dice a mí, o nos dice a nosotros, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, las pautas que tenemos ya. Y nos das algunos ejemplos, como por ejemplo decíamos la semana pasada, cuando hablábamos de la propiedad privada, que no se estableció en Francia hace más de 300 años, no sé, se estableció allá como Moisés más o menos hace como 3.000 y pico de años, como 3.500 años. La ley de protección, ¿por qué? Porque no podíamos entrar a un lugar que no era nuestro, que no nos pertenecía, que teníamos que respetar ese lugar. Tanto así, de la manera de que teníamos que ser, o tenía que haber personas visibles, entendidas, o sea, testigos de lo que estuviera pasando para poder acusar a alguien. Pero también había una ley severa en contra de los testigos falsos. Hablábamos de eso también, ¿usted se acuerda? De aquellos que opinan o dicen cosas siendo mentiras, o tratando de alargar los comentarios, o tratando de ocultar una parte del comentario. Eso revela realmente la esencia de la persona. El Señor estableció esta ley para tratar de organizar al pueblo. Entonces lo que la mayoría de la gente habla, que yo vivo en la gracia, y como vivo en la gracia yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, yo creo que está más pelado que rodilla y chivo. Por la sencilla razón, no te lo pierdas, que en la ley se juzgaban las acciones, pero en la gracia el Señor juzga la intención. O sea que la cosa está más peluda, como dijo alguien por ahí. La cosa está más crítica. ¿Por qué? Porque si yo me robaba una gallina en la ley, pero nadie me veía, nadie me podía acusar. Aló. Se lo voy a poner esto para que me lo entienda mejor. En el tiempo antiguo, había leyes de adoración a Dios, de honra a Dios y de exaltación a Dios. Y una de ellas, de fidelidad a Dios, y una de ellas, por ejemplo, era al nivel de las ofrendas, de los diezmos o de las primicias. Dios estableció algo como organización para que la gente honrara a Dios con sus bienes, con sus riquezas, según lo que estaba establecido. Pero en la gracia, pues de Jesús, los discípulos hacían algo que no hacían la ley. ¿Sabe qué hacían los discípulos allá? Vendían todas sus propiedades y traían todo el dinero recaudado de esas propiedades y lo colocaban al servicio de los apóstoles. O sea, si usted dice que vive en la gracia, usted tiene que vender su carro, su camioneta, su casa, su negocio, todo, y traerme la plata a mí. ¿Usted quiere vivir la gracia? ¿Dale pues? ¡Aló! Y aun cuando sabemos y conocemos que eso no es algo establecido por Dios, eso simplemente fue el deseo de alguien, como por ejemplo nos pasó a nosotros. En una oportunidad estábamos en la iglesia en Cumaná y en una administración, y el Señor nos pide un dinero que teníamos guardado, que era para nuestra casa o nuestro carro, Orlando, qué sé yo, y el Señor nos pidió ese dinero. Y nosotros con mucho esfuerzo, pero una determinación. Nadie me manipuló diciendo, oh, ofréndeme tu carro, tu camioneta, tu negocio, la plata que quieres ahí, vamos, suelta la plata. No, nada de eso, hermano, nada de eso. Fue algo del Señor directamente con nuestras vidas, nuestro corazón. Yo le dije a la pastora, dice, mi amor, Dios me está pidiendo el dinero que tenemos allá en el banco ese cooperativo. Y ella me dice, a mí también, vamos a ofrendar. Y eso era una platica más o menos.
Así como en otra oportunidad ofrendamos otro dinero también, así como en una oportunidad ofrendamos un carro también. Nosotros ya, ¿sabes por qué? Porque yo no necesito a nadie que me diga cuánto le tengo que dar al Señor, porque Él lo estableció en su palabra. Me hizo el 10% de mis ingresos. La ofrenda debería ser más que el 10% de mis ingresos por agradecimiento. Y la primicia, lo primero que yo recibo de mis ingresos del año, tengo que consagrárselo al Señor. El primer mes. Ay, yo estoy claro, yo no me voy a poner a discutir con eso. Está lindo. Pero en este caso, en la gracia, no te lo pierdas, no estamos hablando de la ley, estamos hablando de la gracia. La gente voluntariamente vendía sus propiedades, vendía su negocio, vendía todo y le traía la plata ahí a los apóstoles. Y se apareció una pareja, diciendo, oye, ¿por qué no vendemos la casa? Por decir algo, vale $20,000. Pero vamos allá y le vamos a entregar $10,000 nada más a los apóstoles. Y nos quedamos con 10. Y así fue. Se apareció él, Ananías. Y el apóstol le preguntó, le dio una pregunta. ¿En cuánto tú vendiste tu casa? No, yo lo vendí en 10,000, aquí está, la traje. Y él le dijo, pero ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Aló. Si tuviera la ley, dice, bueno, búscame un testigo para ver si es verdad así. Él pudiera buscar a cualquiera, le dijo, no, mire, se lo vendió Dios, ya no ha pasado nada, no hay problema. Pero en la gracia, el Espíritu Santo siempre está revelando las cosas. ¿Por qué me engañas? Tú podías haberme dicho, mira, yo la vendí en 20,000, pero decidimos quedarnos con 10,000 y venir a traer 10,000, va a traer la mitad, y nos quedamos con la mitad. Y el apóstol dice, tú hubieses hecho eso es tuyo. O sea, no tenés que venir a manipular, a tratar de engañar al Espíritu Santo. ¿Sabe qué sucedió? En la gracia, no estoy hablando de la ley, estoy hablando de la gracia, se murió ahí mismo. Lo sacaron a él y al ratico entró la mujer. Oye, y mi marido, una pregunta, él vino a traer la venta de la propiedad que tuvo. ¿En cuánto fue que la vendieron? No, en 10,000. ¿En serio? ¿Pero por qué engañan? ¿Sabes cuántos engañadores andan diciendo por ahí que son fieles a Dios y en realidad no lo son? Y dicen, te amo, Señor, te exalto y de broma, pero cuando se trata de plata, no olvídate de eso, Señor. Aló. Dile a la persona que tiene cerca, dile, este es liderazgo 2.0, dile. Liderazgo 2.0. ¿Sabe qué sucedió con la mujer? Con Zafira. Dice, bueno, estos mismos hombres que acaban de sacar a tu marido muerto, te van a sacar a ti muerta también. Y ¡pum! Se murió también. Escúchame. No se trata del dinero. Se trata de la fidelidad. Amén. Se trata de la lealtad, del compromiso, de entender y estar claro que yo tengo que honrar al Señor. Con mis bienes también y con todo lo que soy y con todo lo que tengo. ¿Cuánto dicen amén? De eso se trata. No se trata de cuánto dinero es, porque la gente automáticamente empieza a sacar, pues, oye, pero mira cuánto es plata, cuánto es dinero, cuánto... No se trata de eso, se trata de fidelidad, se trata de lealtad. Y entonces yo me pongo a comparar la parte de la gracia y la ley, y yo decía, la gracia es más peligrosa que la ley, porque en la ley si me veían me agarraban, pero en la gracia si no me vean. Aló. Escúchame esto. Dios estableció la ley para bendecirnos. Para decirnos, mira, así es que tú tienes que caminar. Así es que tienes que vivir. Así es que tienes que actuar. Por eso las personas cuando llegan a principio a la iglesia y tal, y empiezan a congregarse, empiezan, oye, pastor, una Biblia, voy a leerla. ¿Y qué me recomienda usted? Yo le digo siempre, aprende el proverbio. Estudia proverbio. Porque proverbio nos da las pautas de vivencia, de cómo actuar, de cómo vivir, de cómo encaminarnos por la vida. Qué bueno por hablar de Jesús, de estudiar el Evangelio, es maravilloso, excelente. Pero no hay nada más extraordinario de poder cambiar nuestra conducta y nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tiene cerca, dile,
Estamos en la gracia, Estamos en la gracia. pero la base es la ley. Pero la base es la ley. Escúchame. El motivo por el cual el mundo entero, todos sus ámbitos se va a la decadencia, es porque todos los días, a conciencia, a propósito, adrede o no, quieren hacer las cosas a su manera. En otras palabras, yo he cansado de escuchar gente, personas, grupos de personas diciendo que nosotros creemos que es así. Y yo le digo, la gente cree lo que quiere. Por ejemplo, en una oportunidad, una persona que no se congrega con nosotros, estaban discutiendo acerca de un tema. Yo no me metí, yo dije, tranquilo, y hasta que me pidieron mi opinión. ¿Qué cree usted, pastor, de eso? Y yo, bueno, si me preguntan, yo le explico. Porque si usted es discípulo nuestro, nosotros tenemos la responsabilidad de corregirlo. Pero si no, yo no puedo obligar a nadie. Y le dije, ¿por qué ellos discutían? Y uno de ellos decía de que Jesucristo, cuando murió en la cruz de Calvario, se fue al infierno. Cuando a otra persona le dice, ¿cómo? Jesús jamás fue al infierno. Y yo, eso es imposible, eso jamás, eso no lo dice la Biblia. Bueno, sí hay una parte que asoma algo sobre eso. Pero después que dijo esa verdad, empezó a inventar otras cosas más. Sí, porque él fue a rescatar a todos los que habían muerto antes de su muerte, para salvarlos y llevarlos al cielo. ¿What? Entonces, ¿cómo? Me preguntaron, pastor, ¿qué opina usted? Ah, bueno, yo le puedo dar mi opinión, pero más que mi opinión, yo te puedo decir lo que dice la Escritura. Sí, la Escritura dice que Jesús descendió hasta el Seol. Eso sí lo dice la Escritura. Fue hasta ese lugar, porque recuerde que él fue muerto en pecado, aun cuando nunca pecó. ¿Cómo es eso? Se lo explico rapidito. Él absorbió todos los pecados del mundo. Y él murió en pecado, pero él nunca pecó. ¿Está claro eso? Así como murió en pecado, tenía que ir al infierno igual. O a ese lugar de tormento, o al Seol, como lo escribe Reina Valera. Pero él no fue a rescatar a nadie. Porque antes de Jesucristo, que comienza la gracia, solo a través de él tenemos el camino al Padre. Antes de Jesucristo tenemos que cumplir la ley. ¿Habían personas que tal vez eran puras? Sí. ¿Que cumplieron toda la ley? No. ¿Que fallaron? Todito. El único que no falló fue Jesús. Pero uno que habían otros que más o menos se le daban. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Que se salvaron o no? Eso es cuestión del Señor. Porque antes de Jesús, la única forma de ver al Padre era con un corazón puro, como lo dice Proverbio y como lo dice Salmo por él. Solo corazón puro. El que tiene corazón puro verá al Señor. Pero esa ley aplica también ahora en la gracia. Así que sí, Jesús murió en el infierno, pero él no fue a rescatar a nadie. Él fue a justificar y a dar por cumplido la ley. Y como dice la Escritura, él no vino a abrogarla, a desechar, no, él vino a cumplirlo para que comenzara un nuevo tiempo de bendición, que es lo que llamamos gracia en nuestras vidas. Escúchame esto. Y yo le dije, bueno, tú tienes parte de razón y tú también, pero los dos están equivocados. Pero en serio, pastor, que Jesús se fue, sí, la Biblia lo dice, lo tomo el texto y mira aquí está. Pero él no fue a salvar a nadie, él fue a justificar lo que la ley había establecido.
Escuchen esto. La persona no entiende que vivir en la gracia es mucho más delicado que la ley. Pero la gracia nunca se va a sustentar si no tiene como fundamento la ley. Y los 10 mandamientos están vigentes desde que Dios se los dio a Moisés. Y una de las cosas que me extraña es que Dios no le dijo a Moisés: Moisés, anota ahí lo que te voy a decir. ¿Usted sabe cómo aparecieron los 10 mandamientos? ¿Y a dónde? En una piedra, y el mismo Señor lo escribió. Para que no vayas a decir que es que tú te lo inventaste. No. Yo me imagino que el Señor sumó un láser de por allá y dijeron: escúchame, la ley moral de Dios no busca que cumplamos un montón de reglas filosóficas adaptadas a los intereses de los que gobiernan, como pasa lamentablemente en la gran mayoría de los lugares. La ley lo que busca es regular nuestras vidas para actuar de una manera correcta, como por ejemplo los 10 mandamientos, los 10 decretos, los 10 estatutos que el Señor estableció en su palabra. Hay gente que quiere solamente cumplir la ley, y después vamos a hablar de eso, pero se olvidaron de la esencia de la ley, el trasfondo de la ley, no solamente la palabra escrita, sino lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Póngase de pie por un momento, por favor. Escuche esto. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, tanto Jesús como los apóstoles siempre hacían mención de esta ley. De hecho, hay un caso que lo dije comenzando esta serie, de un muchacho que se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer? Y le digo: fácil, cumple la ley. El mismo Jesús. ¿De qué ley están hablando Jesús? De esa, de los 10 mandamientos. De esa ley que nos ayuda a ser mejor persona. A esa ley que nos corrige, que nos pone... Así como usted y yo como padre ponemos leyes en nuestras casas. Por ejemplo, los hijos: no vas a llegar después de las 9 de la noche si vas a salir. Si vas a salir por un lado, usted tiene que decirme por dónde es. Lamentablemente yo he visto personas donde he llegado a visitar: pero ¿cómo está todo bien? Tú dices: yo no sé. Pero no sé, yo no sé, yo creo que él salió. Pero tu hijo salió y no le dice a nadie. 12 años, 13 años, ¿en serio? Dice que anda por ahí jugando. Pero debería decirte: mira, voy a salir, ¿será que me permite salir? Porque esa es otra cosa. Pasa la información como para que sepan nada más, algunos, pero jamás piden permiso. Se olvidaron de la ley, de las reglas, de los estatutos que se hicieron como hogar. Usted fue uno de esos que salía y no le pedía permiso a los padres. Escúchame esto. Se necesitan leyes en un hogar para que el hogar se mantenga estable, firme y en armonía. Porque si no, lamentablemente todo el mundo hará lo que mejor le parece, para no decir lo que le da la gana. Y de eso tenemos que cuidar. ¿Usted está aquí conmigo? Escúchame esto. Cuando yo pongo leyes en mi casa, en el lugar donde vivo, por ejemplo, yo no acepto que en mis casas llegue alguien pidiendo licor o fumando o cualquier cosa así. Porque yo le digo: no lo hago yo, no voy a permitir que otra persona lo haga. Cuando yo voy a un restaurante o cuando voy a otro lugar y hay alguien que fumado, no le puedo exigir nada, porque no es mío.
Pero cuando algo es mío, yo puedo poner las reglas. ¿Sí? Y esas reglas me ayudan a tener un orden. El Señor lo que quiso hacer fue eso. Poner una ley para establecer un orden. Así de simple. Porque si no, lamentablemente este mundo estuviera más perdido de lo que estaba. Y eso que vamos en el mundo 2.0. Porque ¿se acuerdan qué pasó con el primer mundo? ¿Dónde quedó ese primer mundo? Allá en el diluvio. Ese fue el primer mundo. Según la escritura dice, solamente una familia quedó viva. ¿Aló? Así que este es el mundo 2.0. Y ya mira cómo va de decadencia. ¿Qué tal? Necesitamos del Señor. Amén. Necesitamos su ley, su palabra para poder vivir correctamente. ¿Te lo crees? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúchame esto. Una de las cosas que nos dice tanto la ley como la gracia es que tenemos que venir a pedirle perdón a Dios por las fallas y por los pecados que hemos cometido. En la ley teníamos que traer un becerro, unas palomitas, unas tórtolas, unas vacas, para poder tratar de justificar nuestro pecado. En la gracia no tenemos que traer nada de dinero, tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. Y decirle, Señor, perdóname. Pero tenemos que trabajar y luchar para hacer como Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Cuánto dicen amén? Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Y por favor repite esta oración conmigo. Diga conmigo, Padre eterno. Padre eterno. Hoy vengo delante de ti, Hoy vengo delante de ti, reconociendo mis fallas, reconociendo mis fallas, mis pecados, mis debilidades. mis debilidades. Diga conmigo, Señor, perdóname, Señor, perdóname, porque te he fallado porque te he fallado una y otra vez. y otra vez. Hoy vengo delante de ti, Hoy vengo delante de ti, reconociéndote, Señor, reconociéndote, y pidiéndote y pidiendo que nos ayude que nos ayude a vivir en santidad a vivir en santidad e integridad. e integridad. Señor, Señor, permíteme permíteme honrarte, honrar, obedecerte y servirte servir con todo lo que soy todo lo que y soy, con todo lo que tengo. con todo lo que tengo. Dile, ya no vivimos en la ley Ya no vivimos o bajo la ley, bajo la ley, pero la ley es fundamento pero la ley es fundamental para vivir en la gracia. para vivir en la gracia. Diga conmigo, Señor, derrama de tu gracia Señor, derrama de tu sobre gracia mi vida, sobre mi vida. en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no adoras a Dios en esta noche ahora? Iba Makere Beshini Misoka. Señor, que tu gracia venga sobre nuestras vidas ahora, en el nombre de